Buenos días, agradecemos a todos su presencia en el segundo día del Congreso Regional Internacional AMEC 2022. Es para nosotros muy importante mantenernos actualizados en temas de climaterio, ya que para todas nuestras mujeres va aumentando la esperanza de vida y tenemos que proponerles una mejor calidad de vida estudiando cada uno de los aspectos de este periodo. Pues les agradezco que sigan con nosotros y espero que sea de gran interés y de utilidad cada una de nuestras sesiones. Al final de cada una de estas se va a agregar los contactos que los médicos tienen para que ustedes se puedan comunicar directamente con ellos y hacerles saber sus dudas y comentarios. Muchísimas gracias y que tengan un día provechoso. Hasta luego. Buenos días, soy el doctor José Antonio del Pozo. Voy a participar con ustedes en el Congreso revisando el tema de insuficiencia venosa de miembros eh, inferiores y menopausia. Vamos a hacer una revisión de forma inicial de los cambios que se aparecen en la menopausia con la piel, los cambios más importantes de la circulación y revisaremos los aspectos de la etiología, fisiopatología, clasificación, diagnóstico, generalidades de tratamiento de la insuficiencia venosa en la menopausia. Bien, es importante pues recordar que estos cambios hormonales que suceden en la etapa de la menopausia van a tener como consecuencia cambios estructurales y funcionales en la piel. Las principales causas de estos cambios pues es la disminución de la calidad y de la cantidad del colágeno relacionados con los cambios hormonales, principalmente la colágena tipo 1 y tipo 3, que son las encargadas tanto de la elasticidad como de la resistencia en general de los tejidos, pero en este sentido sobre la piel. Los cambios más importantes que vamos a tener es la disminución del sebo cutáneo, que son factores protectores, el sudor estimulado, el cambio de la temperatura de la piel en frente y mejillas, como cuestión adicional, vienen cambios en la cantidad de agua en la córnea, pero va a generar de forma significativa un aumento en la permeabilidad tanto de la piel como de la reactividad vascular, así como cambios en la pigmentación de la piel. A nivel de los cambios morfológicos vamos a tener una disminución importante del grosor epidérmico, esta secundaria a la tasa de disminución de la tasa de colágeno en la piel, aumento en la densidad de folículos vellosos, aumento de las arrugas, atrofia de la piel, que esto es un factor importante, y vamos a empezar a ver pues las dilataciones vasculares denominadas como telangiectasias. Entonces, a consecuencia de estos cambios de los componentes del colágeno en la piel, vamos a tener una pérdida de elasticidad, la piel se va a volver más fina y esto va a provocar que también los trayectos vasculares de forma normal y los patológicos sean más visibles a nivel de la piel. Vemos un corte microscópico de las características de la densidad del tejido de colágeno en la piel y del grosor del epitelio y lo comparamos con una piel envejecida donde vemos una disminución de las fibras elásticas a nivel cutáneo. De forma adicional, los cambios en la piel también van a estar relacionados con el aumento de peso y estos cambios en el aumento de peso también van a favorecer la aparición de trayectos vasculares porque deben de soportar una mayor presión, como vamos a ver en el proceso físico-patológico de esta enfermedad. Bien, ¿qué cambios en la circulación vamos a verificar? Bueno, una de las partes más importantes respecto a esto, ya revisamos la parte de la piel, pero los cambios de peso van a generar un aumento importante en la presión hidrostática que van a manejar los vasos sanguíneos y se calcula que en promedio una mujer va a subir alrededor de 7 kilos entre los 45 y los 54 años de edad, ¿no? Y al menos la mitad de ese peso se va a concentrar en la región abdominal y como vamos a ver más adelante, pues esta concentración topográfica tiene aspectos relacionados importantemente con la función
de los vasos sanguíneos en las extremidades inferiores. Rápidamente un recordatorio del sistema vascular a nivel de las extremidades inferiores. El sistema venoso profundo que va dentro de las estructuras musculares, como vemos en el esquema, relacionados directamente con la tibial posterior y la tibial anterior, que son digamos, las vasos más importantes en la zona de la pantorrilla, donde más patología vamos a ver por abajo de la rodilla. Vemos cómo es esta interconexión entre el sistema arterial y venoso, las diferencias entre sus capas y grosores vasculares y la función de los capilares, que es la parte más delgada de la conexión entre uno y otro. Bien, y entonces aquí vemos de forma esquemática lo que sería el sistema venoso profundo, el sistema superficial, y vamos a ver la relación con el sistema comunicantes. Este es el sistema venoso superficial. De forma más importante, la vena safena interna es el representante más importante de cómo se conduce la sangre de regreso por el sistema superficial. Vemos cómo están todas esas tributarias hacia el tronco principal de la safena, que van a desenfocar finalmente en el callado de la safena para llegar al callado a la vena femoral común. La otra parte del sistema superficial está representado por la vena safena externa, que corre por la parte posterior de la piel, y a nivel del hueco propitio se va a conectar con el sistema profundo. Sin embargo, pues vemos también todas estas tributarias que son importantes en la fisiopatología y la cuestión de la interconexión entre el sistema venoso superficial y profundo a través de las venas perforantes, que también pues, son parte fundamental de la fisiopatología. Bien, entonces, ¿qué cambios vamos a ver de forma estructural? Vemos aquí cortes histológicos de la vena safena normal, donde vemos un endotelio con muchos pliegues, con una densidad importante de tejido de colágeno, y vemos cómo conforme va avanzando el proceso de la edad, estamos viendo esta desorganización del sistema de colágeno, la ruptura de fibras musculares, y esto va a ir generando pues este daño en las paredes que van a ir condicionando los factores fisiopatológicos que van a condicionar la enfermedad por la insuficiencia venosa. Vemos aquí cómo se ve en un espacio vascular en un periodo premenopáusico, donde vemos de forma importante las estructuras más importantes que vemos son las células musculares lisas en forma de uso, una lámina elástica interna perfectamente apreciable, bien identificada, y donde tenemos algunos capilares. Vamos a ver los cambios más importantes a nivel de las venas vasculares, es que se pierde estas fibras musculares lisas, ya no guardan una orientación clara y definida, existe una separación entre estas células musculares y hay irregularidad de la morfología de las células musculares lisas. Dejan de ser fusiformes y se aprecia también, vemos una menor densidad del tejido de fibras elásticas, que esto lo vemos con una tensión de orseína. Bien. Una vez que hemos revisado estos cambios vasculares a nivel, los cambios relacionados con la piel y los cambios vasculares a nivel microscópico, vamos a definir lo que es la insuficiencia venosa. Entonces, la insuficiencia venosa es una enfermedad crónica progresiva del sistema vascular que surge cuando estas venas van a perder su elasticidad, van a perder la función de las válvulas, que es un factor importante que vamos a revisar, y esta pérdida de elasticidad de las válvulas van a producir que se estanque la sangre que quede acumulada en las zonas de las extremidades inferiores, y este acúmulo de la sangre va a generar efectos patológicos importantes. Pero entonces digamos que el efecto más importante es esta pérdida de la elasticidad y la falla de las válvulas, lo que va a generar que las venas se vayan dilatando y vayan presentando un aumento en la permeabilidad de esos vasos, y esto finalmente nos va a generar
que esta sangre venosa, que es una sangre sucia, que lleva pues todos los desechos de las células del metabolismo celular, van a regresar por el corazón para poderse purificar. Al estar estancadas en estas áreas van a generar pues daños en los tejidos. ¿Qué es lo que sucede entonces? Estas válvulas dañadas o debilitadas por la cuestión del paso de la disminución hormonal, del aumento de peso que se genera en este periodo, van a generar cambios en la pared y van a permitir un reflujo donde va a haber un mayor acúmulo de la sangre. En lugar de avanzar, la sangre se va a regresar y se va a estancar. Nos van a generar dilatación vasculares, que vamos a tener lo que llamamos telangiectasias reticulares o tronculares, y van a aumentar esta presión dentro del sistema vascular. Esto va a generar inflamación, activación de leucocitos y mediadores, cambios tisulares, remodelación, fibrosis, degradación, hipertrofia de algunas zonas, y esto finalmente va a condicionar síntomas como dolor, pesadez, picor, y este daño tisular relacionado con la sangre entascada va a generar inflamación de la piel, cambios estructurales importantes que se llaman lipodermatosclerosis, atrofia de la piel, y finalmente la fase más avanzada es la aparición de las úlceras. Todo este proceso va a generar los cambios en la piel, el edema, la pigmentación y la aparición de estos trayectos vasculares. Bien, entonces, ¿cómo es lo que sucede? Revisábamos esta situación. Pues el mecanismo normal es que las válvulas van a contener la carga que produce la columna de sangre, pero al dañarse, pues cada vez los trayectos más distales van a cargar más. Esto va a aumentar dilatación de los vasculares, aumento de la permeabilidad, y esto lo que va a condicionar es una fuga de alta presión al sistema superficial y profundo, y la fuga a los tejidos de esta sangre que va a ir degradando los tejidos de las extremidades. Entonces, aquí vemos de forma esquemática cómo este proceso inflamatorio va a ir generando esta activación de sustancias que van a generar remodelación, inflamación, destrucción, cambios de la pigmentación, y finalmente van a generar la formación de una úlcera. Bien, este es un esquema digamos, de la clasificación estructural de cómo se ven las dilataciones venosas, que vamos a revisar más adelante. ¿Cuáles son los efectos patológicos que vemos secundarios de esta insuficiencia venosa? La frecuencia más importante es la pesadez, el dolor, calambres, la aparición de las varices y aumento en inflamación, sensaciones alteradas, picor, hormigueo, que comúnmente lo conocen las pacientes, y esto va a ir condicionando estos cambios significativos, ¿no? Entonces, digamos que la fase más avanzada de este problema, pues la aparición de las úlceras, que van a ser pues de difícil cicatrización si no se modifican los aspectos fisiopatológicos que se están generando. Bien, rápidamente vamos a revisar la epidemiología. Sir William Knobler siempre comentaba que el resultado de tener varices es por haber escogido mal a los parientes, a los abuelos, y esto pues nos habla pues de un sistema hereditario, ¿no? El 70% de los pacientes que tienen varices van a tener un padre con varices, ¿no? Si ambos padres tuvieron problemas variciales, el 90% van a tenerlo. Y aquí, pues relacionado también a la cuestión hormonal, tiene una mayor prevalencia e incidencia en mujeres que en hombres. En México, alrededor de los años 70, 80, se hizo este estudio donde se encontró pues que la afección en nuestro país respecto al sistema de patología venosa afecta del 85 al 90% de la población en mujeres adultas. Aquí esta parte importante que vemos relacionada con el periodo de la menopausia, que es el 50% de la población por arriba de los 50 años va a tener estas alteraciones. Veríamos pues que es más frecuente en las mujeres. Se calculaba que 30 millones de mexicanos estaban afectados por varices, y la incidencia de las úlceras en general en la población corresponde a un 20%.
Veíamos pues esta proporción entre hombres y mujeres relacionado también pues con el proceso de la edad y el periodo que nos ocupa de la menopausia. En general, a nivel mundial, tiene una incidencia o se calcula una incidencia del 2%, con una prevalencia entre el 10% en la población adulta, por arriba de los 40 años. Mencionábamos pues estos factores importantes relacionados con los cambios hormonales. Y a nivel mundial también pues la relación es alrededor de 4:1 entre hombre y mujeres. En general, en los países industrializados se considera que la incidencia tiene entre el 20 y el 60% de prevalencia. ¿Por qué se producen esto? Bueno, fisiológicamente hablando, la presión venosa es decreciente. En el corazón recordamos que normalmente la presión es alrededor de 0 a 5 milímetros de agua. Y si nosotros estamos parados, la presión que se ejerce a nivel distal, a nivel del tobillo, va a ser una columna de agua y nos va a generar una presión entre 90 y 110 milímetros de mercurio, ¿no? Cuando nosotros estamos en actividad, esta presión por los mecanismos del retorno venoso van a disminuir hasta 20. Y esto es lo que de forma importante nos va a decir el factor relevante de la actividad en la prevención y el control de esta enfermedad. ¿Cuáles son los aspectos entonces fisiológicos del retorno venoso? ¿A qué están relacionados? Uno es pues la actividad elástica y la respuesta neurológica de los vasos a contraerse, que como vemos en la etapa menopáusica, pues esta falta de colágeno va a producir una disminución en la efectividad de este factor. Otro factor importante es que el corazón, recordar que no solo bombea, sino también genera un efecto de succión. La presión negativa que genera el proceso de respiración va a favorecer también el retorno venoso. Sin embargo, uno de los factores más importantes que nos van a ocupar en la etapa del manejo es la activación de la bomba muscular. La bomba muscular a nivel de la pantorrilla va a generar una compresión y un volveo activo de este retorno venoso, y es muy importante este aspecto que vamos a considerar. Asimismo, la presión de exprimir el pie al pisar nos va a generar también esta propulsión para favorecer el retorno venoso y evitar que la sangre se estanque. Rápidamente vamos a ver algunos otros factores relacionados no directamente con la menopausia, sino con factores obstructivos del sistema venoso, como lo vemos en la tromboflebitis. Cuando una vena se tapa, va a generar estos factores de obstrucción y va a generar una destrucción y una mala función hacia atrás de este sistema valvular. Grandes tumores, aquí vemos un tumor ovárico y una persona joven que tenía esta úlcera relacionada con esto, una mujer menor de 30 años con una úlcera precisamente por estos factores mecánicos que van a favorecerlo, ¿no? Entonces, el sedentarismo, la actividad de pie van a generar estos factores que también van a predisponer, ¿no? Si tuvimos una fractura, un accidente, un golpe que daña el sistema venoso también, y como comentábamos, pues las cuestiones tumorales o infecciones. Bien. Rápidamente, no relacionado con la menopausia, pero sí entender que también durante el embarazo estos cambios hormonales, cambios hidrostáticos y de presión van a generar un aumento muy significativo en el retorno venoso, y que recordar que la gran mayoría de las varices que aparecen en el embarazo van a desaparecer después de él. Sin embargo, recordar que en los últimos años la maternidad se está retrasando y las mujeres están teniendo hijos a mucho mayores edad, que se van a ir juntando con los cambios tróficos y los cambios hormonales de la piel, y esto va a favorecer a un mayor desarrollo de la patología venosa. Bien. La clasificación morfológica de las varices o de la insuficiencia venosa, vamos a ver las primeras, que se denominan a las arañas vasculares o telangiectasias, que son estas pequeñas dilataciones capilares. No generan una cuestión patológica, pero sí una cuestión estética, que es quizá lo que más le preocupa de forma inicial a nuestros pacientes. Las venas reticulares, donde vemos ya tanto telangiectasias como ya algunas redes vasculares.
Vemos dilataciones en los trayectos no safenos, como veíamos en lo recuerdo anatómico, estos afluentes o contribuyentes a los sistemas o los troncos principales, y las dilataciones a nivel o la localización a nivel de los trayectos safenos principales, ¿no? Como vemos aquí en la safena externa, y aquí vemos trayectos no safenos también. Bien. La clasificación clínica de la insuficiencia venosa está relacionada con de la etapa cero hasta sin ninguna evidencia hasta la presencia de una úlcera venosa activa. Así es como vamos a ir viendo estos, donde vemos esta clasificación, la más completa en cuanto a sistema venoso. Vemos esta gran variedad pues, y digamos los grados y cómo va progresando la enfermedad hasta llegar a los cambios más importantes de la piel que se generan por este daño tisular y finalmente el proceso de ulceración, que puede ser una ulceración pues sumamente compleja. Si esto le aunamos la persistencia de los factores contribuyentes sobre infecciones y un mal manejo de las heridas, pues va a generar un problema pues muy severo en estos pacientes. Entonces aquí vemos claramente las fases del daño venoso, el eczema, el edema, la lipodermatoesclerosis y finalmente el proceso de ulceración, que puede llegar a ser sumamente complejo, sumamente extenso, sumamente doloroso, con un manejo inadecuado, un proceso de sobreinfección que va a dañar aún más los tejidos, pero con un manejo adecuado vemos cómo puede progresar de esto a esto en un periodo relativamente corto, de alrededor de un mes, mes y medio, ¿no? Entonces sí hay forma de recuperarlo, pero lo más importante de esta parte va a ser la prevención. Bien, vamos a hacer una revisión de las pruebas diagnósticas clásicas. La prueba de Schwartz, que es la prueba de la maniobra de comprimir y ver que hay un reflujo en el flujo. La prueba de Trendelenburg, donde vaciamos el sistema venoso, hacemos una compresión y dependiendo de cómo sea el patrón de retorno, vamos a identificar si hay insuficiencia venosa en el sistema profundo y a qué nivel está esta insuficiencia venosa. La prueba de Pertes también nos permite ver si el sistema venoso profundo está activo cuando hacemos esta ligadura, mandamos al paciente a caminar y el paciente regresa y si hay una disminución quiere decir que el sistema venoso profundo está funcionando de forma adecuada. Si aumenta quiere decir que también está afectado. Digamos que el gol estándar para verlos perfectamente pues es la flebografía, sin embargo es un estudio que se hace muy poco, es un estudio invasivo, es un estudio que implica medio contraste y lo dejamos básicamente para pacientes con obstrucción venosa profunda, síndrome postrombótico o la planeación quirúrgica o reconstrucción venosa o derivación. En general, muchos de los ginecólogos van a tener este sistema de Doppler. Sin embargo, pues es muy limitante en cuanto a falta una resolución espacial y es muy subjetivo. Prácticamente es como un diagnóstico de oídas, ¿no? Bien utilizado y con experiencia nos puede dar una buena orientación. El ultrasonido Doppler también es un sistema muy sensible, muy específico, pero también tenemos la cuestión, pues que es una situación operador dependiente, ¿no? Entonces, hacer un Doppler vascular requiere un entrenamiento importante del médico, preferentemente el médico radiólogo, para poder hacer todas las mediciones y las características. Digo, los ginecólogos, los médicos cirujanos podemos ver algunos aspectos que tenemos el aparato, pero es muy importante que sea realizado por un radiólogo experto en esa área. Bien. Rápidamente las generalidades del tratamiento. Entonces, vimos que uno de los factores importantes en la menopausia es este aumento del peso y entonces una parte fundamental va a ser el control a través de una dieta que nos ayude a mantener un peso adecuado o una disminución a nuestro peso adecuado. Recordar también que el alcohol y el tabaco van a afectar de forma muy significativa la funcionalidad de los vasos. El alcohol va a producir dilataciones vasculares y el tabaco va a generar un daño general en todo el sistema vascular.
el ejercicio es sumamente importante en cuanto a la activación de la bomba muscular que habíamos comentado, ¿no? Entonces, no todo el ejercicio de pesas, ejercicio físico que aumenta la presión abdominal, no es un ejercicio adecuado, sino más bien este ejercicio que nos ayude a activar la bomba muscular de las extremidades para favorecer el retorno venoso. Factores muy importantes que hay que evitar, los factores físico-mecánicos, evitar esfuerzos, cargar cosas pesadas, limitar el uso de dispositivos que reducen el retorno venoso, aunque reduzcan las medidas de forma aparente, pues van a generar estos factores que nos van a generar y a perpetuar el daño. El uso del tacón, como mencionábamos, va a inhibir la actividad de la bomba muscular de la pantorrilla y va a generar también evitar el aplanamiento de la planta. Factores importantes mecánicos, recordar que el calor extremo va a generar una dilatación permanente de los vasos que va a ir generando estos daños, la exposición solar también el daño de la piel, los baños con agua caliente o las fuentes directas de calor van a generar de forma, si esto se utiliza de forma continua, pues daños vasculares. Y si ya se tiene un daño vascular, pues va a favorecer la aparición de las complicaciones. Una parte importante también pues, es favorecer este retorno venoso a través de factores de gravedad. Si las personas van a realizar trayectos en posición de sentado, hay que procurar que la gente camine, ya sea en el avión, en los vehículos, o que haga pausas para poder activar esta bomba muscular y favorecer el retorno venoso. Una parte que es fundamental en el manejo del daño que se produce es la compresión. La gran mayoría de las personas no utilizan la compresión, les parece muy difícil, utilizan muchas de estas medidas. Los medicamentos que vamos a ver que finalmente tienen un efecto muy discreto, pues es algo a lo que más se recurre. Sin embargo, lo más importante como una medida terapéutica es tanto la cuestión de la compresión terapéutica como la activación muscular. Esta es una clasificación de las recomendaciones de la compresión que se debe usar. Dependiendo del país, pues estas son las equivalencias, así como las tallas en los zapatos, hay cambios específicos. Lo que es importante es determinar la talla adecuada y la compresión que van a requerir los pacientes. Entonces, la compresión que se requiere a un paciente con insuficiencia venosa severa es por arriba de 20 a 30 o cuando tienen una úlcera activa por arriba de 30. Bien, entonces hay muchas marcas, muchos dispositivos que nos facilitan la colocación de estas medidas de compresión y dependiendo de la clasificación, esta es la recomendación del nivel de compresión que se debe utilizar. Como mencionábamos, los medicamentos son muy socorridos, sin embargo, pues tienen un papel muy limitado en cuanto a los beneficios reales y más bien se utilizan como un placebo y a veces, pues si el paciente no se le receta algo, siente que no lo atendimos, pero recordar que hay que reforzar que se pueden ser auxiliares en el manejo, pero lo más importante es la compresión y los cambios de hábito. Entonces, es un estudio muy relevante respecto a la recomendación del uso de estos medicamentos y cuál es realmente su evidencia de ayudarnos a controlar la enfermedad. Entonces, como vemos, pues realmente el papel de los medicamentos pues no es significativo. Bien. Finalmente, rápidamente recordamos situaciones de ya tratamiento en esta fase del tratamiento estético. Básicamente, lo que queremos es que no se vean feas, las mujeres es lo que quieren que no se vean feas. Recordar que vamos a poder desaparecer estas, pero el mecanismo va a perpetuar y entonces pues van a salir en otros lados. Entonces va a requerir sesiones subsecuentes, ¿no? El tratamiento quemando estos trayectos vasculares a nivel intravascular, los superficiales con alcohol, nos van a permitir lo mismo, desaparecer estos trayectos que se vean menos aparentes, mejorando el aspecto estético, pero si no mejoramos el aspecto etiopatológico, pues lo mismo va a ir siendo una cuestión que van a ir apareciendo en otros lados. Espumando este alcohol nos va a favorecer un mejor efecto. Ya para trayectos profundos más importantes tenemos el láser intravascular o la radiofrecuencia o la misma oclusión con espuma, que lo mismo van a cerrar ciertos trayectos,
pero si no controlamos los aspectos fitopatológicos es como tapar un río y pues se van a ir haciendo por otro lado, el agua va a buscar camino, ¿no? Bien, finalmente tenemos lo que es el tratamiento quirúrgico, que es la extirpación de las zonas dañadas y hay muchas variantes, inclusive se puede hacer por laparoscopía. Se trata de preservar lo mayor que se pueda las venas afenas porque luego las vamos a utilizar para hacer bypasses cardíacos en el mismo paciente, pero en determinadas situaciones pues el manejo quirúrgico sigue siendo efectivo. Bien, pues esperamos haberles dado un panorama general, esperamos que la información de los cambios fisiopatológicos, de entender por qué se dañan los tejidos, pero sobre todo de las medidas de prevención y recordar que un tratamiento adecuado del manejo de las heridas nos va a permitir resolver esta enfermedad. Pues agradecemos mucho su participación y esperamos que esta información les sea de utilidad para poderla aplicar en sus pacientes y prevenir los daños que se generan a nivel del sistema venoso y de su piel relacionados con la menopausia. Muchas gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenos días. Agradezco primero que nada tanto al colegio y a la federación por haberme hecho esta invitación. Como siempre, con el gusto de compartir estos conocimientos y pues de tener avance en todos los aspectos en cuanto a lo que es nuestra especialidad. Pues vamos a arrancar directamente. Soy el doctor Fernando González Acosta y el tema a tratar el día de hoy es terapia de reemplazo hormonal y sus beneficios. Quisiera arrancar con esta diapositiva. Como todos sabemos, prácticamente existen diferentes escalas en donde podemos ver justamente en nuestras pacientes qué tipo de sintomatología tienen, qué tipo de molestias, qué les está afectando. Y pues bueno, si se dan cuenta en esta que es una de las más frecuentes, que es el de Menopause Rating Scale, pues está como número 1 bochornos, ¿no? Y tal vez es coincidencia o no, pero bueno, justamente son de los síntomas que más aquejan a nuestras pacientes. También se encuentran las molestias al corazón, como palpitaciones, latidos o presión en el pecho, dificultades en el sueño, molestias musculares, articulares, estado de ánimo depresivo, irritabilidad, ansiedad, cansancio y bueno, problemas sexuales y también la cuestión genitourinaria. Y aquí es muy importante saber que mediante estas escalas podemos lograr que nuestra paciente tenga un tratamiento muy objetivo y muy dirigido. Porque algo de lo que vamos a hablar justamente es cómo dar la terapia de reemplazo hormonal, qué características tiene la terapia de reemplazo hormonal y en base a estas escalas, hay varias, como lo vuelvo a mencionar, es que hay que hacer el diagnóstico y manejo de la paciente. Bueno, esta diapositiva les está mostrando prácticamente toda pues la gama de diferentes sociedades. Está la International Menopause Society, está también la norteamericana, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, la Asociación Mexicana para el Estudio de Climaterio, nuestra Federación justamente latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia, el Royal College, prácticamente todas y cada una de las entidades que estudian menopausia. Y justamente por eso es que este tipo de congresos, de eventos, son tan importantes porque existe mucho desconocimiento y cada vez recuerden que nuestras pacientes en nuestro consultorio, la edad prácticamente les está afectando en el sentido de que la población se está haciendo pues de mayor edad, ¿no? Aquí pues por concepto prácticamente conocemos todos el estado más 10. Ahí están todas y cada una de las etapas, tanto reproductiva como la transicional y la posmenopausia, en donde justamente si se dan cuenta, ahí en la transicional pueden existir desde ya síntomas vasomotores, comienzan prácticamente también a moverse los niveles hormonales, el ciclo menstrual comienza a tener intervalos de amenorrea, pacientes que nos llegan prácticamente y nos dicen, doctor, es que dejo de menstruar y después vienen hemorragias y demás. Entonces, esta duración de estos síntomas también puede ser muy variable e incluso durar años. Y desde ahí ya es muy importante el tener un impacto en estas pacientes, porque prácticamente lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, los efectos
benéficos que tiene nuestra terapia de reemplazo hormonal desde este momento son muy importantes y se van a ver a largo plazo. Bien, pues la terapia de reemplazo hormonal posmenopáusica, como ahí lo dice, debe de ser individualizada según necesidades. ¿En base a qué? A un interrogatorio, a métodos diagnósticos, herramientas diagnósticos y los estudios pertinentes, así como la preferencia de cada paciente. Y quiero hacer énfasis aquí, ya que hay pacientes que prácticamente nos dicen, doctor, hormonas no porque me va a dar cáncer. Es importantísimo romper con este mito, con este tabú, y obviamente saber asesorar de manera individual a la paciente, ofreciéndole todas y cada una de las ventajas y abordando algo que es la calidad de vida de nuestras pacientes. Si hacemos ahorita prácticamente una encuesta en cuántas pacientes tienen terapia de reemplazo hormonal y ya están en menopausia, prácticamente de 10, posiblemente 2 o 3 tienen estos grandes beneficios. Entonces, es importantísimo que nuestra terapia sea individualizada en base a todo lo que podamos obtener de información de esta paciente, tanto en un interrogatorio, un muy buen examen físico y, obvio, estudios de gabinete. Y por otro lado, existen recomendaciones que está completamente comprobado que van a mejorar su calidad de vida justamente. Dentro de ellas, pues está el estilo de vida saludable, que lleva una dieta, que lleva ejercicio, que lleva cese del tabaquismo, esto es importante, y el consumo de cantidades seguras de alcohol. El hablar de cantidades seguras de alcohol, a algunos les resulta complicado porque dicen, ¿cuánto es seguro? Bueno, promedios de una copa, 30 mililitros, una onza promedio, una cerveza es lo que estiman que son cantidades seguras de alcohol, o una copa de vino. Bien, por otro lado, ¿cuál es? La FDA ya tiene bien identificados quiénes y qué pacientes y qué sintomatología, además de cuáles son las indicaciones que vamos a tratar con la terapia de reemplazo hormonal. 1. Síntomas vasomotores. Es indiscutible que yo creo que el 80% de nuestras pacientes llegan por este tipo de sintomatología. 2. La prevención de pérdida de masa ósea. Y eso no se ve al momento de que estamos con la paciente que está en esa etapa entre los 48 y 52 años. Se ve posteriormente ya que comienzan con fracturas prácticamente a nivel de cadera o incluso también a nivel de tronco. Incluso fracturas que pueden pasar desapercibidas solamente con dolor lumbar y demás. Por otro lado, los síntomas genitourinarios que también los va a manifestar la paciente en un momento determinado, se estima más o menos de 3 a 5 años después de que llega el periodo de menopausia, y el hipoestrogenismo prematuro o en su momento la falla ovárica precoz. Bien, bueno, hay que saber diferenciarla también, hay que saber identificarla. De los síntomas vasomotores, definitivamente son los que el 80% de nuestra consulta de este tipo de pacientes van a manifestar. Doctor, en las noches me da un calor, una sudoración, me empieza a palpitar el pecho, siento presión y me siento sumamente agotada. Y es un sudor, doctor, de verdad que prácticamente dejo mojada la almohada. Entonces, las pacientes, creo que lo más incómodo que estas pacientes manifiestan son los síntomas vasomotores. También el síndrome genitourinario de la menopausia, que se está acompañando prácticamente de resequedad vaginal, de sintomatología urinaria, de dispareunia. Ojo, hasta vimos una estadística en donde hay pacientes que en un momento determinado, después de los 50 años de vida, comienza a haber dispareunia. Y más que nada está asociada a la resequedad vaginal, no a una falta de deseo o a un deseo hipoactivo prácticamente. Entonces, por eso es también muy importante el hacer énfasis en que también a este nivel hay que actuar. Por otro lado, los síntomas cardiovasculares, existe una mayor vasoconstricción, aumenta la enzima convertasa de angiotensina y esto genera que aumente prácticamente el riesgo de padecer hipertensión, así como aumenta la adhesión plaquetaria y en su momento el engrosamiento de la íntima y por supuesto mayor riesgo cardiovascular. Bien, con respecto al metabolismo de lípidos, como todos sabemos, aumenta el colesterol total, los triglicéridos, las de muy baja y baja densidad y disminuye el famoso colesterol bueno, el HDL.
Y en la distribución de la grasa corporal, hay esa imagen prácticamente, nuestras pacientes dicen, doctor, es que no como y de la nada estoy subiendo de peso, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, es muy importante hacer énfasis y decirle a nuestras pacientes justamente qué es lo que está pasando, por qué está aumentando esa grasa visceral, por qué está aumentando la circunferencia abdominal. Y ojo, también muchas pacientes pueden cursar con, y hay que hacer diagnósticos diferenciales con hipotiroidismo. Y a nivel de óseo, bueno, nada más representativo ahí que unos fijadores. En fracturas comienza a haber pues un incremento del recambio óseo, así como pues pérdida prácticamente de la arquitectura y de la estructura a nivel de la matriz de hueso y por ende fracturas. Ahora, ¿qué tipo de formulaciones existen para nuestras pacientes? Y aquí es bien importante romper con ese mito, con ese tabú, porque realmente cuando vamos a ver estadísticas, no es el tema de ahorita, pero cuando vamos a ver estadísticas comparativas de las pacientes que damos terapia de reemplazo hormonal con las que no, y la posibilidad de que tuvieran en algún momento y desarrollen cáncer, por supuesto con una evaluación adecuada, bien, pues realmente es mínimo, es el 0.8% en una estadística que encontramos, entonces realmente es mínimo y vale mucho la pena porque hablar de calidad de vida en estas pacientes pues es fundamental. Ahora, ¿qué formulaciones puede haber? Pues existen las progestinas que también están bien indicadas, incluso también para la sintomatología vasomotora. ¿Vale la pena dar progestinas? Por supuesto que sí, están desde las que son sintéticas y micronizadas. Y por otro lado están los estrógenos y los compuestos estrogénicos con selectividad tisular. De los estrógenos, bueno, podemos hablar de estrógenos conjugados, sintéticos, del 17-beta estradiol micronizado y del etinilestradiol. Podríamos estar abundando prácticamente sobre las dosis, sobre las formulaciones y demás. Sin embargo, no es el momento, no es el tema de hoy. Pero bueno, a grandes rasgos, estas son las que podemos pues, utilizar de forma adecuada. Ojo, sí es bien importante el valorar a la paciente y valorar también factores de riesgo para no caer en errores en quién sí y en quién no damos. Aquí esta es una imagen muy representativa justamente de todo lo que prácticamente sufre pues el aparato genitourinario de la paciente. Vemos una imagen pues muy típica, disminuye los volúmenes a todos los niveles, comienza a haber una disminución en la lubricación, comienza a haber, como todos lo sabemos, disminución en la cantidad de elastina, en la cantidad de colágeno que produce esta paciente, en ácido hialurónico y demás. Por eso también se ha puesto muy de moda el láser a nivel intravaginal porque prácticamente mejora la sintomatología también, bien, pero la terapia de reemplazo hormonal indiscutiblemente es una de las mejores y más eficaces, por supuesto cuidando factores de riesgo, en beneficiar a nuestras pacientes con este tipo de sintomatología. Bien, entonces, en el síndrome genitourinario de la menopausia, la verdad es que vale mucho la pena darlo tanto sistémico como local. Existen incluso diferentes estudios en donde se ha visto que el beneficio que existe es increíble. Mejora la humectación, mejora la lubricación y al mejorar la lubricación, el deseo sexual hipoactivo también, por supuesto que se puede tratar también con otro tipo de hormonales, progesterona y demás y todo lo que conocemos en la parte de testosteronas para mejorar ese deseo sexual hipoactivo, pero simplemente con que la paciente logre mejorar la lubricación que tiene, va a mejorar el deseo, porque va a permitirle que no haya dispareunia, que la fricción se lleve a cabo sin ninguna complicación, sin ninguna molestia, y tiene que haber mejoría en ese aspecto. Bien, esta imagen es muy representativa. Justamente yo creo que pues, las pacientes que cursan con síndrome genitourinario, pues es una tierra prácticamente árida, reseca. Es de verdad bien complicado que estas pacientes lleguen a estas condiciones, siendo que podemos, y además considero, somos los responsables de dar tratamiento, digamos, de cierta manera, precoz, bien indicado, con el objetivo de que podamos evitar que esta paciente llegue a pues a estos grados, ¿no? Prácticamente. Ahora, ¿qué ventajas tiene en el síndrome genitourinario de la menopausia con estrógenos locales? Bien, van a normalizar el pH ácido y eso es muy importante porque incluso va a depender mucho
de lo que es la flora vaginal. Y acuérdense que también el tener un pH adecuado va a disminuir la posibilidad de tener infecciones vaginales. Por otro lado, va a normalizar la vascularización del epitelio, por ende llegan más nutrientes y mejoran esas condiciones de humedad también. Por ende, aumenta la lubricación. Esto secundariamente va a mejorar que la paciente tenga deseo sexual acompañado de que podemos suplementarla con otro tipo también de terapia pues hormonal también, pero a nivel de testosteronas, como les comentaba hace rato. Va a disminuir la sequedad vaginal y por ende la respuesta sexual. Ahora, ¿qué es lo que comentan? Lo ideal, hablan mucho de dosis bajas. Las dosis bajas son preferentemente las recomendadas con el objetivo de que no haya también en su momento un mayor riesgo de generar en estas pacientes, en su momento, pues cuestiones como trombosis y demás, enfermedad tromboembólica venosa en sus diferentes presentaciones y por ende se prefiere que sean dosis bajas. Ahora, existe una gran característica de esto y es una gran ventaja, considero yo, porque son pacientes que no van a requerir con estrógenos locales controles periódicos del grosor endometrial. Muchas veces también nos preocupamos porque decimos, híjole, pues le quiero dar estrógenos, le voy a dar estrógenos, le estoy dando estrógenos, pero me preocupa que pueda empezar con una hiperplasia endometrial. Obviamente hay que contrarrestarlo con el uso de progestinas, es lo recomendable si la paciente tiene útero. Sin embargo, este tipo de terapia, como es a nivel local, está comprobadísimo que no hay necesidad de estarles midiendo el grosor endometrial. Obviamente, si la usamos en conjunto con terapia en vía oral o por vía subdérmica o por vía prácticamente en spray, que son muy nuevos, bien, pues mejoran mucho estas pacientes. Y pues también no es necesaria en su momento la administración de gestágenos que van a contrarrestar el estímulo endometrial y por ende un crecimiento, pues digámoslo, prácticamente anormal. Miren qué belleza, pues prácticamente ahí definitivamente nuestra paciente de ir a una tierra árida, por un lado ya está mejorando y por el otro lado, pues digamos que ya está reverdeciendo y así como está reverdeciendo esa imagen, prácticamente es increíble cómo las pacientes después de que les inicias un tratamiento y obviamente aquí hacer el énfasis en que les explicas a detalle qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar y cómo va a ir mejorando. Llegan con otra cara, llegan con otro semblante, porque al principio llegan con la idea de que hormonas es igual a cáncer. Y tenemos que definitivamente, insisto, romper con ese mito, romper con ese tabú y permitir obviamente que estas pacientes tengan grandes beneficios y no solamente en lo agudo, sino en lo crónico prácticamente y a largo plazo. A corto plazo, digo, los beneficios son impresionantes, pero a largo plazo, ahorita que veamos el tema óseo, es increíble cómo les va bien este tipo de pacientes. ¿Qué pasa con las pacientes que a veces llegan y no se les explica? Simple y sencillamente no lo toman. Simple y sencillamente dicen, no, quiere que me ponga hormonas, me va a dar cáncer. Entonces tenemos que romper justamente con ese tipo de creencias y explicarles a detalle justamente a nuestras pacientes qué es lo que buscamos, qué objetivos queremos lograr y cuáles, en su momento, pues cuáles son las dosis hasta de riesgo, evaluarla adecuadamente en base a nuestras escalas, pedirle los estudios de laboratorio que sean pertinentes y que ella misma se dé cuenta que con la aplicación de los medicamentos, con el uso adecuado de estos fármacos, pues prácticamente les cambia la vida. Y es increíble la manera en que si pudiéramos tomar un antes y un después, como lo hacen los que se dedican al área plástica, diríamos, wow, nuestra paciente cambia impresionantemente en todos los sentidos, ¿no? Y aquí justamente es donde también tiene muy buen impacto el dar una terapia de reemplazo hormonal. Esta tabla decidí ponerla porque nos habla justamente cuando existe un lactobacilo normal y cuando en su momento en las diferentes etapas que se van viviendo van disminuyendo los lactobacilos y por ende el pH va aumentando, así como el lactato va disminuyendo de manera contraria y las interleucinas, que son factores justamente inflamatorios, comienzan, por ejemplo, a menor número de lactobacilos a nivel vaginal, van a aumentar
Obviamente van a manifestar sintomatología por proceso inflamatorio y pues por consecuencia pues va a tener disminución en la libido, va a tener más molestias, va a tener más ardor y va a tener por ende más posibilidades de que tenga infecciones vaginales y no solamente vaginales, también pudiera tener infecciones urinarias. Incluso existen pacientes que llegan al consultorio, no me pueden dejar mentir, en donde prácticamente nos dicen, doctores, que pues ya me hicieron urocultivos y ya me hicieron 1000 tratamientos y ya me dieron de todos los antibióticos sabidos y por haber, y resulta que no veo mejoría, doctor. Y simple y sencillamente lo que tiene esta paciente es un síndrome genitourinario de la menopausia y por ende no va a mejorar su sintomatología y tampoco la infección. Cuando damos tratamiento a nivel local también, mejoramos esas condiciones y por ende va a mejorar la respuesta justamente a nivel vaginal y va a mejorar también mucho la respuesta a nivel de vía urinaria. Por supuesto hay que dar antibióticos, pero el simple hecho está comprobado que dando terapia de reemplazo hormonal y dando también estrógeno local va a mejorar la sintomatología de la paciente e incluso las condiciones para que se lleve a cabo el proceso de infección. Va a disminuir ese riesgo. Encontré este estudio en donde nos muestra prácticamente aquí todo lo que son los criterios de inclusión. Hicieron una comparación, aleatoria por diferentes vías, obviamente por una vía vaginal, para el tratamiento de la atrofia vaginal o síndrome genitourinario, bien en la paciente posmenopáusica. Compararon diferentes tipos de medicamentos, porque a veces dicen, doctor, ¿cuál es el más recomendado? ¿Qué nos recomienda para esta paciente? ¿Cuál sería el de elección para la paciente? Pues compararon pesarios, compararon comprimidos vaginales, anillos y crema también de estrógenos conjugados. Fueron 19 ensayos en total, fueron 4,162 pacientes, la calidad de metodológica fue buena y el objetivo fue valorar eficacia, seguridad y aceptabilidad de la paciente. Y pues resulta que las conclusiones fueron que efectivamente todos demostraron eficacia clínica. Hay veces en donde existen lugares que no podemos tener, por ejemplo, acceso a un anillo, tal vez, o a un comprimido vaginal, o a un pesario, pero podemos tener el acceso a la crema. Creo que todos tenemos acceso a crema de estrógeno conjugado y la verdad es que vale la pena porque está comprobado que cualquiera que tú utilices prácticamente tiene que mejorar esta paciente su sintomatología. Y créanmelo, se los agradece pues de por vida y la calidad de vida es impresionante. Y bueno, para terminar, pues prácticamente aquí está una imagen muy representativa y totalmente sugestiva del proceso que sufre a nivel óseo la paciente a futuro de osteoporosis. Y también existen los beneficios a nivel óseo, por supuesto, y ellos hablan de que insisten en que las dosis bajas de estrógenos se ha comprobado que hay mejoría significativa en todos los aspectos y también ha mejorado el riesgo de fractura después de los 60 años. Por ende, se recomienda que la terapia de reemplazo hormonal empiece prácticamente en su momento, incluso de manera precoz, al empezar a ver una falla ovárica. Obviamente hay que valorar muy bien a nuestra paciente, todos sus factores de riesgo, si tiene o no tiene útero, qué es lo que buscamos en esa paciente para mejorarle todas y cada una de sus condiciones y calidad de vida, ya que, insisto, la terapia de reemplazo hormonal no existen fórmulas para decir, bueno, esta paciente, dale este tratamiento que lleva tanto de estrógeno conjugado, tanto de vía oral, tanto a nivel de subdérmico, a nivel dérmico o en spray. Entonces, basta con que mejores la calidad de vida de la paciente dando un tratamiento adecuado, individualizado. Como todo el tratamiento tiene que ser individualizado y ver a futuro, por supuesto, para mejorar estas condiciones. Y también existe la prevención asociada a otro tipo de fármacos para mejorar el pronóstico. ¿A qué hablo en este punto? Pues
puedes dar, además de la terapia de reemplazo hormonal, otro tipo de medicamentos que mejoran de manera directa, ¿verdad? Que tampoco es el tema, pero que sí pueden hacer una sinergia y maximizar el beneficio para la paciente. Y con todo esto prácticamente de manera, pues a grandes rasgos, tocando cada uno de los puntos, esos son los beneficios que tienen nuestras pacientes y por lo cual yo les invito a que no tengamos miedo a usar las hormonas. Bien utilizadas está comprobado que el beneficio es increíble. Una vigilancia estrecha, una vigilancia estricta y una explicación a la paciente, por supuesto, que nos puede llevar a esto, a que nuestras pacientes pues prácticamente gocen de una buena salud, de una buena calidad de vida en el proceso que están viviendo, que considero que tanto la edad más difícil es esta que de transición en la mujer, la parte de la menopausia, pero también al igual que la cuestión pues de la adolescencia son etapas sumamente complicadas. Pero si podemos mejorarle la calidad de vida a estas pacientes con una muy buena terapia de reemplazo hormonal y bien indicada, definitivamente pues nos los van a agradecer. Pues les agradezco mucho su atención. Espero sea, sea para un buen uso la conferencia, podamos quitarnos el tabú de que las hormonas pues prácticamente pues, generan cáncer, ¿verdad? Y podamos hacer uso de estas herramientas con el objetivo de ofrecerle a nuestras pacientes una muy buena calidad de vida, una etapa de transición, una etapa a futuro de calidad, una vida de calidad y pues más nada. Muchísimas gracias. Hola a todos, soy el doctor Santiago Palacios, director del Instituto Palacios de Salud y Medicina de la Mujer de Madrid, España, y es un placer estar con todos ustedes en este Congreso Regional Internacional AMEC. Quiero desde aquí dar las gracias a María Antonia Pasabilbazo y a María Antonia Valdés, ambas que son las que me han invitado y por esa gran labor de trabajo que están haciendo y encantados de aceptarle esta invitación. Sin más, sí me gustaría decirles que si bien tengo bastantes relaciones con las compañías, en esta ocasión no tengo ningún interés, es una invitación sin ningún sponsor y por lo tanto libre de ningún tipo de influencia ni ningún interés de ningún tipo. El tema es un tema apasionante, que es qué es lo que hoy por hoy las sociedades internacionales estamos manejando o recomendando para que se realice en la mujer menopáusica. Y por ello, todo esto son recomendaciones de las diferentes sociedades, lo voy a mencionar, desde el punto de vista, y he decidido hacer este contenido así, medidas higiénico-dietéticas nutracéuticos, que le llamamos nosotros, cuáles son las indicaciones hoy por hoy de la terapia hormonal de la menopausia, por supuesto el síndrome genitourinario, función sexual y osteoporosis. La verdad es que es muy amplio, pero yo les voy a dar simplemente y de una manera muy práctica las recomendaciones que hoy por hoy estamos haciendo. Para eso me he basado en poner en PubMed conceptos de menopausia, recommendation, position statement, guides y focalizado en las sociedades más importantes, International Menopause Society, North American Menopause Society, European Menopause Andropause Society and International Osteoporosis Foundation. Y por lo tanto, todos son recomendaciones de todas estas sociedades. Vayamos, por lo tanto, a las medidas higiénico-dietéticas. La verdad es que si ustedes repasan las publicaciones de estos últimos 2 años, 3, 4, pues se habla mucho del papel de los nutrientes nutracéuticos en la mujer menopáusica y no cabe la menor duda que los tienen.
Sabemos que se pueden crear muchos cambios metabólicos, sabemos que existen muchos cambios de un aumento de la masa grasa en detrimento de la masa magra, sabemos que hay alteraciones lipídicas, metabólicas, de la tensión arterial, etcétera. En definitiva, lo que los mensajes de todas las sociedades señalan es la importancia de una serie, no solo de la dieta, que desde luego, y el ejercicio físico, sino que recomiendan en general una serie de nutracéuticos en esta época, empezando por la vitamina D, la todopoderosa vitamina hormona D, que la conocen muy bien, no solo por su carácter interesante en el hueso, que nadie lo duda, sino también por las características inmunológicas y relacionadas con la mayoría de las patologías de las mujeres, los ácidos grasos omega 3, los antioxidantes en general, los fitoquímicos y los probióticos. Vayamos de una manera rápida cada uno. La vitamina D. Yo les invitaría a que lean estas recomendaciones hechas por la Sociedad Iberoamericana de Osteología y Metabolismo Mineral, en la que yo coordiné, en la cual ponemos claramente las recomendaciones que hay actualizadas de la vitamina D después de la pandemia y todos los beneficios que pueden obtenerse con la vitamina D. No cabe la menor duda que vitamina D tenemos que tener buenos niveles de vitamina D y una mujer menopáusica más si cabe. Los omega 3 sabemos su beneficio cardiovascular. Hoy conseguimos tener unos índices de omega 3 que yo creo que son muy importantes. El índice de omega 3 deseable sería por encima de 8%, según todos los estudios científicos, un índice superior, y hoy se puede obtener simplemente con una pequeña pinchazo. Luego, tener los omega 3 suficientes con buenos índices es una medida preventiva cardiovascular saludable de nutracéuticos. Luego, otra recomendación importante. Cada vez tenemos más, y eso voy a ir rápido, y lo van a encontrar, y yo lo entendemos todos, que existan diferentes compuestos que toquen diferentes nutracéuticos para mejorar la energía, la vitalidad, para poder dormir más, para poder disminuir la cantidad de bochornos sin ser terapia hormonal, como es la cimicífuga o el Luprenol. Es decir, compuestos en el que van a poder evitar aproximadamente en un 60% de los casos el tener que mandar terapia hormonal. Deben de estudiarse ustedes los que tengan en su país, y yo creo en estos escalones que son triples, y así lo transmito. El primer escalón es que a todas las pacientes en la menopausia, por supuesto en todas las edades, pero en la menopausia en concreto, debemos hacer unas recomendaciones dietéticas y de estilo de vida y de ejercicio físico. El segundo escalón es que en muchas ocasiones podemos mandar nutracéuticos específicos, como estamos hablando, y que van a evitar en un 60% el tercer escalón, que son los tratamientos ya medicamentosos. Este es el esquema. Este es el esquema que quiero que se pongan un poco, que se introduzcan. Es lógico todas las medidas higiénico-dietéticas, lógico tratamientos naturales o nutracéuticos y, en último caso, si es necesario, medicamentos. Unos no van contra otros, sino es la escala y la gradación lógica que recomendamos. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales de la terapia hormonal en la menopausia? Pues miren ustedes. Desde el 2016, o sea que llevamos ya 6 años, en el que nadie duda de que los beneficios son muy superiores a los riesgos, porque se malinterpretaron aquellos famosos estudios del White. Tal es así que una de las grandes autoras pidió en el New England Journal of Medicine del 2016 perdón, dijo que no se había entendido el mensaje, porque los datos fueron confusos en el sentido de que no se especificaba qué tipo de mujeres había que tratarlo, y que el caso es que han sufrido muchas mujeres que necesitan terapia hormonal. Nadie duda que una mujer por debajo de los 60 años o menos de 10 años de menopausia
y sin ninguna contraindicación específica para la terapia hormonal va a crear muchísimos más beneficios que riesgos. Y eso es por lo que ahora en Europa estamos volviendo a mandar y creciendo de una manera importantísima la terapia hormonal. Y a más y más que hoy empleamos hormonas bioidénticas, el estradiol, la progesterona, micronizada y que por lo tanto no hay ningún problema. Por eso hay datos ya muy serios de las sociedades más relevantes de menopausia, como el International Menopause Society, en la que soy parte del board desde hace 4 años y 4 años más, y por lo tanto estamos tenemos muy claro los mensajes que hay que dar, ¿no? También la North American Menopause Society dio unas recomendaciones. Ya ha habido varias, 2 recomendaciones. Esta es la primera. Ha habido otra actual en la que recomendamos. Ya ha habido position statement hechos por la Sociedad de Endocrinología. Sin lugar a dudas, tenemos el NICE, el famoso NICE también. Todos coinciden, ¿eh? Por eso lo pongo rápidamente, el NICE. Y bueno, yo tengo que reconocer que me gusta mucho y le recomiendo esta publicación. Hicimos un grupo de europeos dando unas recomendaciones también muy claras de lo que hay que hacer hoy con la terapia hormonal. Y miren, se lo voy a resumir. Evidencia del tratamiento hormonal sustitutivo o de la terapia hormonal de la menopausia para los síntomas vasomotores, sudoraciones y bochornos, evidencia máxima A, no hay mejor tratamiento. Cambios corporales, evidencia en positivo, A, la máxima. Para mejorar los síntomas urogenitales, evidencia A. Para mejorar la piel, el cartílago, el tejido conectivo, evidencia A. Todo esto son las diferentes sociedades, no que lo diga yo. Para la prevención de las fracturas osteoporóticas, evidencia A. Para los síntomas depresivos también es positiva la terapia hormonal, pero con menor evidencia, evidencia B. Fíjense ustedes, reducción, y esto es lo que ha habido mucha confusión, de la mortalidad cardiovascular en mujeres de menos de 60 años, evidencia A. Este es un cuadro, fíjense en él, porque aquí está resumido todas las evidencias de las diferentes sociedades internacionales que recomendamos. Los riesgos. La demencia depende de la edad. Por debajo de los 60 años no hay más riesgo de demencia. Por encima de los 60 años podría haber por un mayor riesgo de trombosis. ¿Qué? ¿Hay un aumento de tromboembolismo venoso? Sí, y la evidencia A. Luego es el único riesgo, porque si ven el del cáncer de mama no está tan claro. La evidencia de que lo aumenta es B, C, hay poca evidencia. Pero la clara evidencia, si me dicen ustedes qué riesgo produce la terapia hormonal, es que duplica el número de tromboembolismos venosos y de trombosis venosa en general. Pero por lo tanto, lo multiplica por 2. Si una mujer tiene un riesgo de 1 por 20.000, que es lo normal a los 55 años, por ejemplo, nosotros vamos a hacer que sea 1 por 10.000. Oiga, y además las trombosis se tratan y se curan. Pero sí, yo les digo a mis pacientes que el único riesgo de verdad es el aumento al doble de trombosis venosa. De tal manera que los efectos cardiovasculares, el mensaje es en mujeres de menos de 60 años, no en mujeres de más de 60 años, puede haber más riesgo. Luego eso es lo que se ha definido ahora, que los beneficios superan claramente a los riesgos en mujeres en las que no han pasado 10 años desde la última regla o, si lo prefieren, en mujeres menores de 60 años. Las 2 maneras son correctas. ¿Qué podemos decir de los cánceres? Pues el cáncer de mama puede haber un aumento del riesgo, pero pequeño y con una evidencia escasa, B o C. Cáncer de endometrio se puede garantizar que no aumenta el riesgo. Cáncer de ovario no está claro porque son muy pocos y no se sabe. Cáncer de mama no hay un aumento de la mortalidad con evidencia A. Tú puedes decirla, puede que le aumente un poco, pero nunca la mortalidad. Y el cáncer colorectal hay evidencia contundente de que se reduce el cáncer colorectal. Todo esto siempre estamos hablando de mujeres con menopausia natural entre 45 y 55 años. No estamos hablando de mujeres con menopausia precoz. La menopausia precoz es una enfermedad que debe de tratarse hasta los 50 años más o menos. No tiene nada que ver la mujer de 35 años
que tiene la menopausia tiene que ser tratada hasta los 50. Cuando hablamos de beneficios, riesgos, siempre es en la menopausia natural. En la menopausia precoz es una obligación el tratamiento si no tiene contraindicación. Este es un tema importante. Pasemos al síndrome genitourinario de la menopausia, que ha sido una explosión tremenda de nuevos tratamientos. Hay muchos papers de los cuales me enorgullezco, que muchos de ellos los he coordinado yo, en el Maturitas, en el Menopause, en el Post Reproductive Health, en el cual podemos decir, oiga, estilo de vida y poca evidencia que mejore, tener relaciones es bueno, porque parece que mejoren directamente. Los hidratantes y lubricantes son positivos, pero una coevidencia 2A. La terapia estrogénica local, óvulos, cremas estrogénicas, etc. La prasterona, la de hidroepiandrosterona vaginal, el ospemifeno oral, que es un SERM, y la ginecología regenerativa, estas tres tienen una evidencia absoluta. Estrógenos locales, prasterona y ospemifeno. La ginecología regenerativa, láser y radiofrecuencia tienen menor evidencia y tendrán que demostrarla, pero sin embargo cada vez la evidencia es más sólida, que conste, y que por lo tanto habrá que esperar próximamente, pero vamos, yo creo que sí que serán reconocidos como de una gran evidencia. Y las recomendaciones son fuertes, tanto para estrógenos locales, para la prasterona como para el ospemifeno. Sé que ustedes no tienen ni prasterona ni ospemifeno, sí en España, pero los llegarán a tener. Llegarán a tener no solo estrógenos locales, el estriol, el estradiol en anillo, en gel, en crema, en óvulos, en fin, se tiene de todas maneras, pero bueno, realmente la evidencia es fuerte. Con todo ello, la prasterona lo llegarán a tener ustedes y el ospemifeno, me imagino que también. ¿Qué quería mencionarles de novedoso? Uno es un índice, que es el Vulvar Health Index, que lo ha creado mi grupo, que que lo publicamos en el Climaterio del 2017. Oiga, que el mensaje es tan importante es la vagina como la vulva, que siempre nos hemos olvidado. La vulva es la gran desconocida, la parte externa, que es donde molesta mucho más. Igual que existe un Vaginal Health Index, también existe un Vulvar Health Index. Por lo tanto, desde aquí decirles que es importante que nos fijemos también en la parte externa de la vulva. Y ahí he estado trabajando muchísimo, mi grupo ha trabajado muchísimo, hicimos esta publicación en Menopause sobre el número de receptores androgénicos que hay, estrogénicos, entendiendo que si bien los estrógenos son importantes, también los estrógenos a ese nivel, por eso la de hidroepiandrosterona vaginal. Fíjense ustedes que nosotros descubrimos receptores androgénicos, igual que estrogénicos, más o menos, en los labios mayores, labios menores, en el vestíbulo, en el clítoris y en las tres capas de la vagina, en el epitelio, en la lámina propia y en las musculares. Ahora estamos trabajando un poco también la vascularización con los estrógenos locales y con la DHA. Es el aumento vascular en la lámina propia, en las arteriolas que están al final de la lámina propia, cerca de la muscularis, cómo mejora el flujo vaginal con estos tratamientos, un estudio que aparecerá pronto publicado. Otro tema que creemos que hay que analizar muchas veces es el dolor, y utilizamos para esto esta herramienta que es el mapeo del dolor vulvar con escala analógica. Creo que hay mujeres que sufren de importante dolor vulvar y que yo creo que tienen que estar más estudiadas, y que es otro de los campos que estamos empezando desde las sociedades internacionales a destacar. Mensaje para el síndrome genitourinario de la menopausia. Miren, es una enfermedad crónica, nosotros no curamos, tratamos, y progresiva, que cada vez va a más. De tal manera, el mensaje que las sociedades internacionales estamos dando es que, oiga, que todos los tratamientos bienvenidos, porque podemos hacer tratamientos secuenciales, primero después después volvemos a este. Pueden ser combinados, politerápicos, monoterápicos. Es decir, esto es una asignatura que todavía nos falta, que es conformar el concepto de los tratamientos secuenciales en una enfermedad crónica
como es la atrofia vulvovaginal. De la función sexual, bueno, es un campo que está totalmente abierto. Todavía, igual que en el hombre lo hemos mejorado mucho, en la mujer todavía es difícil. Sí que hay que destacar estas position statement hecho por Susan Davis y publicado en el 2019, en el que no todos estamos muy de acuerdo, ¿verdad? Pero bueno, ella señala que realmente los andrógenos solo sirven para mejorar el trastorno del deseo sexual hipoactivo, que para aumentar el deseo. Yo pienso que es para mucho más. Sin embargo, a lo mejor no habrá evidencia tan importante, pero hay que pensar que es un anabólico. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, los tratamientos, además de los andrógenos, es la prasterona, que podemos utilizarla, la tibolona, y hay tratamientos naturales también que mejoran la testosterona endógena, que es la trigonela y la damiana. Luego, hoy por hoy lo que contamos es con la testosterona, con los andrógenos, para los trastornos del deseo sexual hipoactivo, la prasterona para la atrofia vaginal, que ustedes no la tienen, pero nosotros sí, la tibolona, que es una terapia hormonal con efecto de mejoría de la libido, y tratamientos naturales como la trigonela y la damiana. Hay un campo tremendamente abierto y sobre todo ese campo va dirigido más a profundizar en la seguridad a largo plazo. Si no se ha aceptado tanto la testosterona es porque lo que no hay datos es a más de 3 años en una mujer y los efectos secundarios, sobre todo cardiovasculares y en mama. Es la asignatura pendiente, ¿verdad? Largo plazo. Y finalmente la osteoporosis, que hay muchísimas recomendaciones, sobre todo está la capitanea más, la International Osteoporosis Foundation, decirles que la misión, sobre todo, es evitar la cascada de fracturas. Quien ya tiene una fractura, lo que hay que hacer es tratarla sí o sí para evitar una segunda fractura. Es el mensaje de todas las sociedades internacionales. Y quien no tiene una fractura, pero alto riesgo, es evitar la primera fractura. Que nosotros yo creo que estamos más en esto, los de la menopausia, nos dedicamos más en evitar la primera fractura en una paciente con varios factores de riesgo y con una osteopenia severa o una osteoporosis. Porque ya que los factores de riesgo tienen hoy por hoy un poder importante, ¿verdad? La idea es esta: la prevención primaria sería evitar la primera fractura y la prevención secundaria, que es una obligación. Cualquier paciente que tienen ustedes que tenga una fractura, por ejemplo, de aplastamiento vertebral, o ya no les digo si es del cuello de fémur, tienen que estar tratadas de forma casi permanente. Tenemos que mejorar el cumplimiento. Sabemos que también la osteoporosis es una enfermedad crónica y el cumplimiento, toda enfermedad crónica, y ese es el problema, nos preocupa porque el cumplimiento va disminuyendo con el tiempo. Entonces, ese mensaje y esa relación médico-paciente para que cumplan es tremendamente importante, y todas las sociedades internacionales dedicadas al tema insisten en la importancia de la comunicación médico-paciente para el cumplimiento. Hoy sí dividimos, y esto sí que es novedoso y sí quiero decirlo, dividimos a la mujer con osteoporosis en 3 grandes grupos, ¿verdad? Las de muy alto riesgo, las de alto riesgo, de bajo riesgo, ¿no? Entonces, las de muy alto riesgo y alto riesgo deben de ser tratadas, deben de ser manejadas, deben ser vigiladas. Se fijan ustedes en la diapositiva, no cabe la menor duda que hay diferentes tratamientos, los formadores, los antirresortivos, que hoy eso ahora mismo les mencionaré algo, pero bueno, que sepan ustedes que tienen y pueden catalogar a una mujer, por ejemplo, alto riesgo, edad mayor de 65, fractura previa, que realmente puede tener o no puede tener, dependiendo de la densidad mínima ósea, puede tener menos 2,5, pero factores de riesgo o sin tener un FRAX que nos dice que tiene un riesgo de más de un 20%. Todo esto, si se dan cuenta, y no he querido profundizar, son los mensajes de la mayoría de las sociedades internacionales, que yo creo que desde aquí les diría a todos ustedes que repasen esta presentación, en el sentido de que tenemos muy claro lo que hoy por hoy lo que tenemos que hacer, y ojalá se hiciera.
Y un recordatorio importante, decirles que sí, que por ejemplo la atrofia vulvovaginal o el síndrome genital de la menopausia, si lo prefieren llamar así, y la osteoporosis son entidades crónicas progresivas y que en estas sí que tenemos que tener el cuidado de la mejoría y el cumplimiento. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos. Es muy grato saludar a los colegas mexicanos desde el extremo sur de América Latina, desde Chile. Agradezco la oportunidad de estar con ustedes y poder compartir algunas ideas y presentar parte del trabajo que hemos realizado en América Latina. Siempre se habla de los riesgos de la terapia de reemplazo hormonal, pero nunca mencionamos los riesgos de no usar terapia hormonal, que sí tiene riesgo, como veremos ahora. Ahora bien, la terapia hormonal ha pasado por distintos periodos. En 1968, por ejemplo, sale un libro del Dr. Wilson, Femenina por siempre, la terapia hormonal para todas las mujeres y permanentemente. O sea, la mantiene joven, con el cutis terso, sexualmente activa, o sea, era maravillosa, era la droga de la eterna juventud. Estábamos así hasta el 2012, en que estalla una verdadera bomba atómica, el WHI. ¿Qué muestra este estudio? Que hay mayor riesgo de embolías pulmonares, 8 casos cada 10.000 mujeres en las usuarias de terapia hormonal. Hay mayores accidentes cerebrovasculares, mayor cáncer de mama, más enfermedad coronaria, pero hay un poco menos cáncer de colorectal y menos fractura de cadera. Sin embargo, este estudio tiene un sesgo de selección muy fuerte. Usó terapia hormonal por vía oral, que cada día debiéramos usar menos, y se usó en mujeres mayores que evidentemente ya están fuera de la oportunidad, como vamos a ver, de lograr efectos positivos. Además, el WHI es un estudio controlado, randomizado, que tiene sesgo de selección, que lo transforman de verdad en un estudio observacional. Las mujeres con síntomas fueron eliminadas. ¿Por qué? Porque no iban a aceptar tal con placebo si estaban con síntomas. Por lo tanto, son mujeres asintomáticas y esto es un sesgo de selección. Hay también errores estadísticos. Nosotros analizamos el estudio y encontramos que no cumplía los supuestos de los riesgos proporcionales de Cox. Eso nos llevó a reevaluar el estudio desde el punto de vista matemático y encontramos que después de 5 años las usuarias de terapia de reemplazo hormonal con los datos del WHI tenían cáncer de mama un día antes que las no usuarias, y eso era estadísticamente no significativo. Por lo tanto, yo creo que se ha hablado mucho del WHI y se ha analizado poco los resultados que realmente pueden ser juzgados con bastante severidad. Ahora bien, sin embargo, la prensa no lo juzgó con severidad. Millones en peligro por la terapia de reemplazo, ataques cardíacos, cáncer de mama, o sea, peligro para las mujeres. Por lo tanto, se produjo un pánico global en relación con la terapia hormonal. Y esto se tradujo en que tanto las mujeres como los médicos arrancaron masivamente, los médicos de indicar y las mujeres de usar terapia de reemplazo hormonal. Y esto se traduce que, por ejemplo, en Estados Unidos, el uso de la terapia de reemplazo hormonal, que implicaba alrededor del 40% de las mujeres posmenopáusicas, cae hasta un 5% 5 años después de la publicación del WHI y se ha mantenido bajo prácticamente por más de 10 o 15 años. Ahora bien, gracias a Dios es que algunos datos parecen que la situación estaría cambiando. En Inglaterra, en el último año, el uso de la terapia hormonal aumentó en un 16%, o sea,
tenemos algún nivel de esperanza de que vuelvan las mujeres a usar terapia de reemplazo hormonal. Ahora, ¿por qué no usan las mujeres hormonas? Un porcentaje importante porque no tienen síntomas. El 27,8% de este estudio de 2.600 mujeres que hicimos en América Latina no usaban terapia hormonal porque eran asintomáticas, entonces no le veían la razón de usarlo. Pero hay un porcentaje de un 28% que no usa terapia hormonal porque el médico no le indicó, y el 30% de ellos tenían síntomas severos evaluados con la escala MRS, por lo tanto requerían terapia de reemplazo, sin embargo no fue indicada. Otro porcentaje de mujeres consideran que la menopausia es un fenómeno natural, entonces ¿por qué lo vamos a tratar? Prefieren terapias alternativas, temor al cáncer, 8,4%, distintas razones, temor a subir de peso. Y el costo de la terapia también influye, un porcentaje muy bajo, pero algunas personas, sobre todo de niveles socioeconómicos más bajos, lo consideran un problema importante. ¿Qué pasa con los médicos? Así como las mujeres arrancaron, los médicos también arrancaron en la prescripción, pero no en el uso. El 97% de los ginecólogos en Alemania es partidario del uso de la terapia hormonal para ellos o para sus parejas. En cambio, el uso de la terapia hormonal en la población alemana, cuando se hizo ese estudio, era solo un 10%. En América Latina, en un estudio que hicimos en la Red Link, 88%, eran 2.400 ginecólogos latinoamericanos, 88% de los ginecólogos hombres y 82% de las ginecólogas usarían terapia si presentaban síntomas climatéricos. O sea, los ginecólogos latinoamericanos usan para ellos o su pareja, pero no le indican a los pacientes. ¿Y qué va a implicar en no tratar el climaterio? Deterioro de la calidad de vida. ¿Por qué? Porque un porcentaje muy importante de mujeres van a tener síntomas, dolores osteomusculares 63%, en 15% severo, fatigabilidad, poco ánimo, problemas de sueño, irritabilidad, sequedad vaginal, mala sexualidad, ansiedad, síntomas vasomotores, molestia urinaria, palpitaciones. El 90% tiene a lo menos una molestia y en el 24% de estas mujeres los síntomas son severos y por lo tanto requerirían terapia para tratar estos síntomas y mejorar su calidad de vida. Ahora, ¿qué porcentaje de mujeres, si definimos 16 el score de MRS como deterioro de calidad de vida, encontramos que ya en la premenopausia, o sea, mujeres con ciclos totalmente regulares de 40 a 44 años, el 12,9% ya tiene deterioro de la calidad de vida, si el 72% tenía al menos un síntoma de la escala MRS. En las premenopáusicas, el deterioro mayor de 45, el deterioro de calidad de vida afectaba un 18%. En la perimenopausia un 26%, en la posmenopausia 30%. O sea, hay un deterioro de la calidad de vida en las mujeres que van pasando a través de la menopausia. Ahora, la sintomatología climatérica va a disminuir con el uso de la terapia hormonal. Disminuye el 80% de la frecuencia y severidad de los bochornos. Tanto el estrógeno conjugado como el estrógeno oral y transdérmico y el estradiol transdérmico disminuyen en magnitud similar los bochornos. Las posmenopáusicas con terapia de reemplazo hormonal tienen menos depresión, hostilidad y agresividad, tienen más lubricación, más orgasmo y más satisfacción sexual. O sea, hay síntomas que van a mejorar y por ende van a traducirse en mejor calidad de vida. Ahora también un segundo aspecto que no debemos olvidar al no tratar pacientes con climaterio. Probablemente pueden haber aumentos de enfermedades crónicas. La enfermedad crónica, la más frecuente es la enfermedad cardiovascular, 17,9 millones fallecen a nivel global por enfermedades cardiovasculares, 9 millones por cáncer, 4 millones por enfermedades respiratorias, 2 millones por diabetes. Y estas enfermedades crónicas, varias de ellas pueden ser modificadas por la terapia de reemplazo hormonal. Los síntomas también pueden traducirse en sedentarismo, sobrepeso, y el sobrepeso y obesidad conlleva riesgo de cáncer, de diabetes, de enfermedad coronaria. Por lo tanto, es importante también que la mejoría de la sintomatología. Ustedes ven acá, por ejemplo, evaluamos con la escala MRS el ánimo y podía ser no haber trastorno del ánimo, leve, moderado, severo y muy severo. La mayoría de las mujeres tenían síntomas leves o moderados, pero estas mujeres tenían edades similares. Pero si analizamos el porcentaje de sedentarismo, desde un 60% en las con buen ánimo aumenta a un 85%. Y esto, y este último grupo, las que tienen
síntomas de trastorno del ánimo muy severo, van a tener casi 4 veces más riesgo, o sea, un 400% más riesgo de tener, de ser sedentarias comparado con la de buen ánimo. El diámetro abdominal, un marcador de resistencia a insulina y de cáncer, de 84 centímetros sube a 88, y esto es muy significativo. Y el porcentaje de sobrepeso, de un 52% con buen ánimo, sube hasta un 76%. El grupo que tiene comprometido el ánimo en forma muy severa va a tener casi 3 veces más riesgo de tener sobrepeso. Otro efecto que tenemos que mirar es el impacto que tiene el estrógeno en el hueso. El estrógeno bloqueando el osteoclasto a través del sistema RANK, ligante de RANK, y la osteoprotegerina va a disminuir la osteoclastogénesis, y por otra parte directamente va a aumentar en forma anabólica a los osteoblastos. Por lo tanto, vamos a tener un efecto positivo sobre el hueso con el uso de estrógeno. De hecho, acá vemos, por ejemplo, que en la menopausia, tanto en azul vemos el porcentaje de población con osteopenia. Este es un estudio acá en Chile de 30.000 mujeres, y ustedes ven que la osteopenia en el momento de la menopausia empieza a aumentar, y también aumenta la osteoporosis, que está en color celeste. Y son porcentajes bastante importantes. Ustedes ven que osteoporosis en los 80 años más del 24%, y en osteopenia un 50%. O sea, el compromiso óseo a partir de la menopausia de las mujeres es muy alto. Y es interesante ver que si tenemos con placebo, tanto en columna como en cadera, se va a producir una pérdida de densidad mineral ósea. Pero si usamos terapia hormonal, que está en este color, vamos a ver que en columna se produce un aumento significativo, y en cadera mucho menor, pero también aumenta. Cuando usamos terapia hormonal, cuando usamos alendronato, vamos a tener mejoría también un poquito superior que la terapia hormonal en columna, y bastante superior en cadera. Y cuando usamos los dos, vamos a tener un efecto sumatorio tanto en columna como en cadera. O sea, la terapia de reemplazo hormonal, cuando se asocia a un antirreabsortivo, va a potenciar la acción de este. También la terapia hormonal disminuye el número de caídas, que es un importante factor de fractura. Las mujeres tomando al menos 80% de su terapia hormonal demuestran menos caída comparado con los placebos, y uno de los principales factores de riesgo de fractura en la mujer mayor son las caídas. Y acá mostramos qué pasa con las fracturas con las mujeres. Vienen estos datos del WHI con la fractura. Ustedes ven que cuando todo tipo de fracturas no vertebrales en las que usaron terapia hormonal en forma continua, 10,9%, parcial también 10,9%, y es distinto a las que nunca usuario, que tiene un 17,5% de fracturas en los 5 años de seguimiento. Estas eran mujeres mayores de 65 años. En fractura de cadera también se observa que tanto continuo como incluso intermitente, ven el signo de esta cruz, significa que es significativa la diferencia en relación con las pacientes nunca usuarios. En muñeca también ven ustedes que las mujeres que nunca usaron hormonas tienen un 4% de riesgo, mientras que las que usaron hormonas tienen solamente la cuarta parte, un 1%. O sea, en la terapia o reemplazo hormonal se traduce a la larga en menos fracturas, y no solo mejor densidad mineral ósea, menos caída, sino que también en menos fracturas. El riesgo cardiovascular. Este es un estudio que hicimos en animales de experimentación, mostrando el efecto del déficit de estrógeno en la aterosclerosis. Estas son aortas teñidas con sudán que muestran rojo la aterosclerosis. Si mantenemos estas en conejas CHAM, o sea que no le hicimos forectomía, y ustedes se ven que un 17% de la superficie aórtica estaba con aterosclerosis. Cuando las castramos y las dejamos obviamente sin estrógeno, ¿qué sucedió? La aterosclerosis aumentó en la aorta en un 46%. O sea, el estrógeno estaba protegiendo a estas conejas. Dicho en otra forma, el déficit de estrógeno aumenta significativamente el incremento de aterosclerosis aórtica en animales de experimentación. Ahora, nosotros hemos analizado en población latina, en población chilena, el riesgo de tener el riesgo coronario por distintos factores de riesgo. La hipertensión arterial encontramos que aumentaba 8,6 veces. La menopausia ajustada por edad, 8,3 veces. Los triglicéridos 4,5 y el tabaquismo 3 veces el riesgo. O sea, la menopausia aparece como un factor importante de riesgo cardiovascular. Y si vemos otro estudio, acá hay un metaanálisis de 27 estudios,
menopausia temprana, 25% de aumento de riesgo cardiovascular. Ovarectomía bilateral, 4,55, o sea, un tremendo incremento de riesgo cuando le sacan ambos ovarios a las mujeres. Ahora, lo importante es lo que ha surgido acá en la observación del WHI. Acá en este estudio de riesgo coronario usando estrógeno y progesterona, que se ve que las mujeres jóvenes, menos de 10 años la menopausia, jóvenes entre comillas, menos de 60, no tuvieron riesgo usando terapia oral, enfatizo en eso. Cuando tienen más de 10 años tienen riesgo que no alcanza significación, no llega al 1, pero cuando tienen más de 20 años sí hay un incremento de riesgo de enfermedad coronaria. En cambio, con el estrógeno solo, ustedes ven que hay una disminución en la mujer joven, pero no alcanza significación estadística, pero va aumentando a medida que va pasando los años. Después hay otro estudio que vamos a analizar después que muestra lo mismo. Ahora, ¿ven qué pasa con el infarto? Por ejemplo, acá tenemos con varias enfermedades crónicas. Mujeres de 50 a 59, el riesgo es 0,54 de infarto y esto sí es significativo. Mujeres de 60, 1,05 no es significativo, 70 tampoco. Accidentes cerebrovasculares. Tiende a aumentar, o sea, aumenta muy poco y fue no significativo. Enfermedad tromboembólica. Tampoco tuvo significación estadística. Cáncer de mama tampoco cuando se usaban estrógenos solo. O sea, el uso de estrógenos solo en general es bastante más benigno que cuando se usa con progesterona. La mayor parte de los estudios de los datos negativos del WHI están vinculados al uso de la medroxiprogesterona asociada. Ahora, estudios después del JUI en cuanto a riesgo cardiovascular. Hay un estudio de Dinamarca que muestra una menor incidencia de enfermedad coronaria, un 50%, si se inicia dentro de 10 primeros años la menopausia. O sea, nuevamente aparece la ventana de oportunidad. En el estudio KIPS de estrógeno, estradiol y progesterona en mujeres posmenopáusicas, menos de 3 años, reporta un impacto neutro en el score de calcio coronario y en el grosor de la íntima, que son marcadores de riesgo coronario. El ELITE mostró que el uso de estradiol oral se asociaba con menor aterosclerosis carótida cuando se iniciaba en los 6 primeros años de la menopausia. Vuelve a aparecer la ventana de oportunidad, pero este efecto no se observaba cuando se iniciaba posteriormente. El estudio de las enfermeras, mujeres de 50 a 59, el riesgo disminuye en forma significativa, ustedes ven está alrededor de 0,50 y el intervalo de confianza mayor llega a 0,80, por lo tanto es significativo, pero en las mujeres mayores de 60 tampoco, o sea, no mejora, no incrementa el riesgo, pero no mejora el riesgo como es en las mujeres que se usa tempranamente. Por lo tanto, el riesgo depende de la edad de inicio de la terapia de reemplazo hormonal. Demencia. El juez mostró un riesgo de 1 y cuando había estrógenos por boca, estrógenos conjugados con medroxiprogesterona, el riesgo era de 2,05, o sea, doblaba el riesgo de deterioro cognitivo. Sin embargo, este estudio vuelve a tener el sesgo de usar hormonas por vía oral en mujeres mayores. ¿Por qué? Porque hay ya lesiones vasculares y el estrógeno al pasar por el hígado aumenta los factores de coagulación, lo que implica mayor riesgo trombótico y mayor riesgo de demencias vasculares. Ahora, en cambio, hay otros estudios que muestran que si lo iniciamos la terapia hormonal antes de los 5 años de la posmenopausia, el riesgo cae en un 30% y es estadísticamente significativo. Si parte después de 5 años, el riesgo no aumenta en este estudio, ¿se fijan? Pero se pierde la ventana de oportunidad de partir la terapia de reemplazo hormonal tempranamente. ¿Qué pasa en qué se podría fundamentar este menor deterioro de la función cognitiva? Ustedes ven que los depósitos de amiloide disminuyen casi un 70% en el sistema nervioso central de las usuarias de terapia de reemplazo hormonal. Nosotros estudiamos deterioro cognitivo, que es una etapa previa y que es muy vinculada al Alzheimer, y que observamos que en mujeres menores de 65 años que estaban sin terapia, el 19% de las mujeres tenían deterioro cognitivo. Cuando daban terapia hormonal, este deterioro cognitivo bajaba un 7%. Y si le sacaban los ovarios el 19% bilateralmente a las mujeres, subía un 34% el deterioro cognitivo. Y con terapia de reemplazo hormonal
bajaba en estas mujeres ovarectomizadas a un 8%, muy cercano al 7,5% de las mujeres que tienen ovario. En las mayores de 65, si el 19% tenía deterioro cognitivo, sube a un 35% en las mayores de 75. Pero con terapia hormonal baja un 17%. En las ovarectomizadas, fíjese que mayores de 65 supera la mitad de las mujeres tienen, y estas mujeres tenían menos de 70 años. La mitad de las mujeres ya tenían deterioro cognitivo. Con terapia de reemplazo hormonal, las ovarectomizadas baja un 15,9%, de nuevo cercana a las mujeres normales sin terapia hormonal. O sea, las ovarectomizadas es muy positivo el uso de la terapia hormonal en relación con el riesgo de deterioro cognitivo. El estudio Copio, ¿qué muestra este? Que 8.000 mujeres de 47 a 50 estudiadas durante 20 años, controles cada 5 años, aparecieron 277 casos, uso prolongado de terapia, 53% menos riesgo de Alzheimer, uso por corto plazo, 92%, o sea, la terapia hormonal, la idea era usarla por un periodo prolongado con el fin de disminuir el riesgo de Alzheimer. Cáncer de mama. En usuario de terapia, estrógeno y medroxiprogesterona 1,23 no era significativo, pero sí después de 8 a 25 años de seguimiento aumentó un 37% y sí es significativo. El estrógeno solo, tanto en el corto plazo como en el largo plazo, no llega, pasa por 1, por lo tanto este 1,17 no es significativo. O sea, no hay un incremento significativo con el uso de estrógenos conjugados solo en el largo plazo. Con estrógenos conjugados orales y medroxiprogesterona, ella parece ser fundamentalmente la sospechosa del incremento de riesgo, del leve incremento de riesgo de cáncer que se observó en estas mujeres, podría deberse a la medroxiprogesterona. Riesgo de enfermedades crónicas según el tipo de hormona. Este es un seguimiento a 18 años. ¿Qué se observa? Cuando se usa en el HUI estrógeno y medroxi, vamos a tener un poquito de incremento de 2,5 casos cada 1.000 mujeres de enfermedad coronaria, 2,5 casos de accidente vascular, 5 casos de trombosis cada 1.000 mujeres y vamos a tener 3 casos de cáncer de mama. Va a disminuir en forma muy poco significativa el cáncer de mama y cáncer de colon y todos los otros cánceres. La fractura sí disminuye 12 casos, las muertes también disminuyen y la diabetes también disminuye. En cambio, cuando usan estrógeno solo, a diferencia del riesgo coronario, a diferencia del estrógeno con medroxi, disminuye 5,5 casos. Acá que había un leve incremento en el accidente vascular, con estrógeno solo no se observa. Cae a la mitad el riesgo de trombosis, porque la medroxiprogesterona aumenta el riesgo de trombosis. Acá había un incremento del cáncer de mama, acá se observó una disminución. Hay una disminución de ansiedad de colon un poquito más importante, hay una disminución de todos los cánceres, menos fractura, era mejor eso sí con medroxiprogesterona. Es lo único que se observa un cambio importante. En la muerte es muy similar y en diabetes con la estrógeno conjugado solo disminuye 5,5 con estrógeno con medroxi y 13 casos cuando es estrógeno conjugado solo. O sea, en general el estrógeno conjugado solo tiene mejor perfil en cuanto a la enfermedad crónica. Por eso en los últimos años ha habido un abandono masivo del uso de la medroxiprogesterona. Cada día estamos usando más progesterona micronizada. Aumento de la mortalidad por no usar terapia hormonal. En 2011 el HUI comunica una disminución de mortalidad 13 cada 10.000 en las mujeres histerectomizadas de 50 a 59 años que usaban estrógeno conjugado solo. Con estos datos, este es un estudio de Sarrel, él estimó que entre el año 2002 y el año 2011 45.000 mujeres fallecieron prematuramente por no usar terapia hormonal. El rango iba de 42 a 48.000 mujeres. A diferencia del primer HUI, estos datos fueron poco publicitados. ¿Por qué? Porque las buenas noticias no son noticias. Hay un estudio que es muy importante en Finlandia con casi 500.000 de mujeres usuarias de terapia hormonal. 15 años de seguimiento, 28.000 muertos. O sea, un estudio bastante importante. El riesgo de muerte coronaria
fue reducida por 18% con un año de terapia hormonal hasta un 54% en la usuaria de más de 10 años y fue positivamente relacionado con el tiempo de exposición. A mayor tiempo, mayor disminución de las muertes coronarias en este estudio. Sin embargo, ¿previene realmente las enfermedades crónicas la terapia hormonal? La Fuerza Tarea de los Servicios Preventivos de Estados Unidos dijo no, el beneficio nulo o negativo. En general, la terapia de reemplazo hormonal no sirve para disminuir las enfermedades crónicas, al revés de lo que mostraron los estudios que hemos comunicado previamente. Ahora bien, inmediatamente publicado el estudio, la International Menopause Society sacó este artículo en que dice que la declaración de las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Servicio Preventivo de Estados Unidos sobre la terapia hormonal menopáusica perpetúa una gran desconexión entre la población primariamente afectada, las mujeres dentro de aproximadamente 10 años de la menopausia, la ventana de oportunidad que mencionamos, y los datos mencionados. Además, los principales elementos de la evidencia en las que se basa han sido mal interpretados o tergiversados, particularmente con respecto a enfermedad coronaria y a cáncer de mama, para los cuales no hay evidencia estadísticamente significativa del daño, como dice en el estudio de este. Por lo tanto, esto fue un golpe inmediatamente para responder a la declaración. Ahora hace como un mes nuevamente sacó la misma declaración, no la actualicé porque prácticamente no cambia. Dice que la terapia de reemplazo hormonal no protege de las enfermedades crónicas, cosa que la mayor parte de los estudios demuestran lo contrario. Lo que pasa es que se basan básicamente en el WHI, y el WHI es un estudio que está fuera de la ventana de oportunidad, por lo tanto mal podría proteger de enfermedades crónicas. Podríamos concluir diciendo que debiéramos evaluar la sintomatología climatérica en toda mujer de 40 a 60. Olvidémonos de preguntar solo por los síntomas vasomotores. Los principales son dolores musculares, fatigabilidad, insomnio, poco ánimo. Eso hay que preguntarlo siempre. La menopausia misma no determina indicar terapia hormonal. Nosotros no indicamos porque hay menopausia, indicamos cuando hay síntomas. No debemos indicar terapia a mujeres que lo requieran. A mujeres que lo requieran les deteriora la calidad de vida. No indicar terapia, perdón, a mujeres que lo requieran les deteriora la calidad de vida y podría aumentar el riesgo de enfermedades crónicas. Tratar por el tiempo que sea necesario. O sea, yo creo que tenemos una oportunidad de cambiar la vida de las mujeres y cuando le negamos la terapia de reemplazo hormonal, simplemente le estamos negando la oportunidad de tener una calidad de vida buena y por muchos años. Muchas gracias por su atención y gracias por la invitación para participar en este evento.